Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos nosotros como herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigida a todas aquellas personas buscadores incansables de la verdad. Aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo comparte, y ese es el término que utilizamos. Compartir no es necesariamente una verdad absoluta o una imposición, ni más faltaba, solo un compartir de parte de la mesa de trabajo de investigación, descubriendo que en esta oportunidad está integrada por Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Nuestro compañero Salín se excusa, está en un curso de conducción y Sí. tiene clase los viernes, así que pronto estará con nosotros ya dedicado acá al programa Descubriendo. Hoy el tema de recordando las vidas pasadas, un tema muy interesante. Hola Juan, bienvenido a este tema tan importante. Neil, bueno, saludos a ti y a la amable audiencia que ya se encuentra reportando sintonía, felices de estar aquí y bueno, sobre todo tratar este tema que ha generado muchos cuestionamientos y es un tema muy interesante de analizar, es un punto de vista, es un compartir lo que hacemos aquí en la mesa de trabajo. Esperamos que les complemente lo que sepan algo del tema y si no, pues que les sirva de guía de estudio, no nos crean, comprueben toda la información que aquí vamos a estar compartiendo. Ok, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube y también estamos transmitiendo a través de la página de nuestra emisora Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co, y la aplicación para teléfonos móviles Android RCPC Lite. Bienvenidos todos los oyentes también. Y detrás de cámaras está en producción Trinidad Ortiz y Santiago Barrios en las cámaras. Gracias a ellos por estar dispuestos a compartir con nosotros este momento, este día de investigación y de compartir. En este sentido, amigos oyentes, bueno, quisiera antes saludar a los oyentes antes de iniciar el tema. Tenemos a Javier García, saludos a la mesa de trabajo desde Ecuador, gracias Javier. Carlos Molina nos saluda, dice saludos Neil y Juan, gracias por su excelente trabajo. Rosa Isela Hernández también está conectada. Gustavo Héctor Urrutia dice, el libro Durantia rechaza la reencarnación. Claudia Reyes nos dice, ¿qué tal? Muy buenas noches, lista para este fenomenal tema. Saludos desde la Ciudad de México. Rick Ran, saludos desde Puerto Rico. Kate Mackenzie, hola mesa de trabajo. Qué bueno que traten este tema, interesantísimo. Nos ayuda con muchas dudas. Gracias por tocar estos temas. Bueno, y ahí siguen llegando más mensajes. Bueno, el tema sin duda alguna despierta mucho interés, sobre todo porque nosotros los seres humanos siempre hemos tenido como la necesidad de conocer realmente qué ocurre después que morimos, ¿no? Así es. Y nos negamos en muchas oportunidades a ese triste desenlace de que morimos y más nada. Pero a lo largo del tiempo se ha transmitido un tipo de conocimiento, sobre todo desde Oriente, no quiere decir que sea la única fuente, donde se ha dicho que nuestro espíritu tiene una condición de inmortalidad y que una vez desencarna tiene la oportunidad, tiene la posibilidad, tiene el derecho por ley de creación de volver a tomar cuerpo, de tomar nuevamente vida para seguir en este proceso de avance. Sin embargo, en la cultura o dentro del ámbito religioso se niega rotundamente la posibilidad de la reencarnación, significando esto que luego de morir pues quedamos allí en un proceso en el que vamos al infierno o vamos al cielo, y hay un especial trato a los espíritus ahora al final del tiempo con el tema de la resurrección de los muertos y Así todo es. esto, ¿no? Entonces, ahí aparece el tema y el tema es muy, muy interesante. Realmente creo que como humanidad nos falta descubrir mucho en este tema para poder conducir nuestra existencia hacia la consecuencia real de conocer esta situación, Juan. Sí, así es. Nosotros en definitiva has hecho una radiografía muy importante de lo que sentimos como seres humanos ante esta situación. Sin embargo, nosotros acordémonos que estamos en un proceso evolutivo a nivel espiritual y es allí en cuando empiezan a surgir preguntas y dudas sobre ciertos temas y este tema
de la muerte, de la resurrección, de la reencarnación. Todo eso nos causa mucha curiosidad. Sin embargo, hay prácticas, hay rituales que se nos han enseñado en religiones y desde filosofías que pues tratan de servir de respuestas ante todos esos cuestionamientos. Sin embargo, no es bien habido muchas de esas prácticas y eso es lo que vamos a estar analizando durante el transcurso del programa. Claro, entonces este programa va a partir de la base de la existencia y comprensión de la ley de la reencarnación. Exacto. Además porque aquí en el canal hemos dedicado varios programas a hablar de la reencarnación. Entonces vamos a partir ya de la base de ese conocimiento y nos vamos a enfocar en el tema de recordar vidas pasadas, entendiendo que la reencarnación ha sido enseñada y ha sido pues divulgada no solamente en Oriente, como les dije ahorita, sino también en contactos extraterrestres. Se ha transmitido el mensaje de que contenemos esa condición, incluso también algunas civilizaciones ancestrales hablan de esos ciclos por los cuales atraviesa el espíritu humano. Pero en el tema de las vidas pasadas, inmediatamente conocemos o despierta como inquietud después de conocer del proceso de reencarnación, como que ¿quién fui, no? ¿Quién fui antes de todo esto? Y sobre todo porque está apareciendo, Salim, unas técnicas, Juan Manuel, unas técnicas se le llama técnicas de vidas pasadas, TVP, técnicas de vidas pasadas, que buscan a través de ciertas técnicas, ciertos manejos de hipnosis y otras cosas, tener acceso a la memoria de vidas pasadas según los terapeutas para precisamente resolver algún tipo de trauma en el presente. De hecho, aquí tenemos en nuestra investigación de dónde viene el primer caso o el primer personaje que comenzó este proceso de investigación. Tenemos a Edgar Cayce. Él fue uno de los primeros en regresiones a vidas pasadas y se dice en toda su biografía que fueron 16,000 casos documentados. Fíjese entonces, él que nació a finales del siglo XIX, estadounidense, tuvo una gran, bueno, digamos, resonancia a través del tiempo con todo lo que dejó Edgar Cayce, un personaje que tenía la capacidad mediúnica según en investigaciones. Pero más adelante apareció Milton Erickson. Milton Erickson se puede decir que es el padre de la hipnosis actual, quien aunque no apoyó la técnica, dejó en claro que en el lado derecho del cerebro hay una parte sabia en todo ser humano que conecta con algo más allá. Fíjate que aquí está diciendo Milton Erickson que el proceso de hipnosis es un proceso que está ligado al proceso de la mente. Mental, así es, mental. El hemisferio derecho, dice exactamente. También, bueno, algo también sobre el origen de esta práctica, pues las vivencias de vidas pasadas se suelen atribuir a la herencia genética, registros akáshicos, conciencia universal, telepatía o fantasía. Y el doctor Brian Weiss fue quien popularizó esta técnica psiquiátrica de la hipnosis. Este personaje fue formado en la Universidad de Columbia y en Yale Medical School, en donde en un artículo en inglés en el New York Times se puede ver la divulgación de esta técnica, así como su fundamento y experiencia habida durante años, y la traducción del artículo para que lo busquemos en las redes. Disculpen, no me sale el nombre. Bueno, ahí en el New York Times está con el nombre de Brian Weiss. Brian Weiss. Entonces tenemos primero a Edgar Cayce, tenemos a Milton Erickson, que se le considera el padre de la hipnosis actual, como el fundamento de la técnica para lograr tener acceso, según ellos, a las vidas anteriores o las vidas pasadas, y aparece luego Brian Weiss, como lo decía nuestro compañero Juan Manuel. Brian Weiss fue en 1944. De ahí en adelante él empieza a hablar de esta técnica, ¿no? Se le conoce como el padre de la regresión a vidas pasadas y autor del libro Muchas vidas, muchos sabios, que abrió el estudio a vidas pasadas. Posteriormente aparece Raymond Moody o Murray y Michael Newton. Bien. Pero también en Latinoamérica aparece Sergio
Chagas y José Luis Cabouli. Pero últimamente en Latinoamérica, exactamente en México, aparece una señora llamada Norma Lisa Chávez Castellanos, psicóloga. Es la única en México con más de 4.500 regresiones certificadas por notario público. Imagínese usted. Entre ellas mencionó algunos casos que la han impactado e incluso ella misma se ha sometido a las técnicas de regresión a vidas pasadas. Entonces tenemos, amigos oyentes, en esta primera parte del programa lo siguiente. La necesidad humana, o se despertó una necesidad de conocer las vidas anteriores o las vidas pasadas después de tener el conocimiento de la reencarnación. Aparecieron, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en ese contexto esotérico, fundamentado, claro está, por ejemplo, en Elena Blavatsky, Claro. una serie de técnicas que impulsan a las personas a través de la hipnosis aparentemente a tener acceso a las vidas pasadas. En una práctica, según esto, terapéutica. ¿Por qué terapéutica? Porque se busca alguna condición ocurrida en vida anterior para lograr resolver en la condición humana. Hay un cuestionamiento que nos hace aquí un oyente que nos pregunta que si la hipnosis es lo mismo que regresión. Ante eso, quiero explicar que la hipnosis es un estado mental, comienza como una terapia, un estado mental que luego de tú estar ya en ese estado es cuando se puede hacer la regresión. Es decir, tienes que estar primero en ese estado de hipnosis para que después se puedan dar las pautas para que supuestamente se tengan Claro. ese tipo de documentos. Entonces, espero Claro, que lo explicaste bien. Es decir, la hipnosis es el estado vibratorio vibratorio, exacto. mental. Recordemos que nuestro cerebro, a través de la actividad cerebral, presenta una vibración Así es. energética. La hipnosis, que es una serie de prácticas que inducen Induce. al ser humano o al practicante de esto a esta condición. Luego el terapeuta, a través de las técnicas, Ajá. busca hacer regresión en la memoria No, de la persona para lograr llegar a un punto específico. total. Se dice que no solo se puede viajar a memorias anteriores de esta encarnación, sino que es posible, según Edgar Cayce y estos personajes tan influyentes de ese mundo dijeron, se puede tener acceso a vidas pasadas. Ahora, estamos entregando la información al principio de lo que se entiende, de lo que se ha enseñado sobre esto. Luego, por supuesto, nosotros tendremos que utilizar los distintos conocimientos que hemos adquirido en nuestro proceso de investigación para dar respuesta, según nuestra visión, a lo que significa realmente recordar vidas pasadas. Así es. Bueno, en este tema, ya ahondando en el concepto como tal, la regresión en parapsicología engloba un conjunto de técnicas que se apoyan en la hipnosis u otros métodos de alternación de estados de conciencia, es decir, estados mentales, para hacer que una persona recuerde acontecimientos del supuesto pasado, tal como las escenas y emociones de un paseo, las voces de una discusión, el sabor de una comida o el aroma del campo en un amanecer campesino. Se trata de una técnica esotérica y pseudoterapéutica que también se utiliza y se denomina la terapia de encarnación. Cuando las vivencias son de supuestas vidas pasadas, es común que la persona sienta certeza de estar aquí, en el presente, mientras al mismo tiempo tiene la sensación de estar en el pasado con otra personalidad, lo cual le permitirá comparar y entender el posible origen de sus traumas o afectaciones psicosomáticas. Entonces, así como tú lo explicabas al principio, ¿no? Esto nació para de pronto dar respuestas a traumas y a situaciones, enfermedades que se presenten, valga la redundancia, en el presente actual de la persona. Entonces, se llega al pasado para poder entender estas situaciones del presente. Ese es como el concepto más o menos de esto. Entonces, además de los terapeutas, de los especialistas en hacer regresiones para notar memorias de las vidas pasadas, ocurre también un hecho documentado. Se trata de niños que recuerdan vidas anteriores, naturalmente, espontáneamente, sin ningún proceso
de intervención externa Sí. o de terapia se han documentado, por ejemplo, en el libro del doctor Jim B. Tucker, llamado así, La vida antes de la vida. En este libro ustedes pueden notar la forma en que se relatan varios hechos, varios testimonios de niños que han logrado recordar incluso nombre, lugar, situación de su muerte, en fin. Hay varios casos, incluso en la red, en la internet, en la web, podemos ver o encontrar videos que relatan y agrupan estas narraciones de los niños. Aquí, sin duda alguna, esto nos llama la atención porque nos dice o nos puede revelar que la memoria de un niño tiene una condición Mm, de frescura Frescura, claro. que le permite recordar por lo menos la encarnación anterior, porque lo que se conoce es que el recuerdo más vivo que presentan después de su relato es de la encarnación inmediatamente anterior. Así es. Fíjate que ahorita antes de empezar el programa hablábamos sobre una investigación que hacíamos hace un tiempo aquí sobre los septenios. Así le llamamos al programa, los septenios. En esa investigación descubrimos que la vida de un ser humano se constituye por etapas, por momentos que están conformados en 7 años. 7 años, así es. Por ejemplo, el primer septenio es el septenio al nacer hasta cumplir los 7 años. Allí se constituye la forma de ser, el carácter, el fundamento de la nueva personalidad. Aparte que también se dan el desarrollo de los órganos más importantes, el cerebro, todo el tema, el sistema digestivo, todo eso se potencializa en esa edad, ¿no? Porque esa es la etapa del primer septenio, corresponde a eso. Aparte lo que tú estás diciendo de la personalidad y todo aquello, cada septenio tiene una transformación tanto física en nuestros cuerpos como también en nuestra espiritualidad. Claro. Entonces se dice que pasado el septenio, los primeros 7 años, prácticamente el recuerdo de encarnación anterior desaparece. Desaparece, así es. Al parecer, entendemos con esto que hay un orden, un mecanismo inteligente que está permitiendo algo, y eso es lo que queremos entender en esta investigación tan importante. Bien, vamos a comenzar a dar forma o explicación a lo que nosotros entendemos de todo este tema. ¿Será posible que con técnicas de hipnosis, como nos explicó nuestro compañero Juan Manuel, se logre realmente tener acceso a la memoria de una vida anterior? ¿Cómo es posible que un niño pueda recordar una memoria anterior de encarnación? Bien, pero antes de eso yo quisiera que planteáramos lo siguiente. Cuando estamos hablando de recordar, estamos hablando de memoria, ¿sí? Voy a recordar una memoria. Pero si voy a hablar de memoria, me parece importante clasificar los tipos de memoria. Porque uno creería que uno tiene una sola memoria. Así es. Sí es una sola memoria, pero está constituida básicamente por 3. Ahí Trinidad nos debe colocar esa imagen que nos habla de los tipos de memoria. Son 3 los tipos de memorias que nosotros hemos investigado y comprendemos que constituyen la gran memoria de creación de cada uno de nosotros. Está la memoria cerebral, la memoria celular y la memoria espiritual. Son 3. Bueno, pero deberíamos sumar otra, que sería una cuarta memoria, que es la memoria del alma creacional. Así es. Porque es que nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de 3 cuerpos fundamentales: el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo del alma creacional. Entonces, evidentemente, cada uno de esos cuerpos tiene su dimensión y densidad de memoria. Cuando hablamos del primer cuerpo, el cuerpo físico, la memoria central está en la memoria cerebral, en lo que ocurre en la sinapsis de nuestro cerebro. Ahí ocurre un proceso de memoria. Por supuesto, estas memorias se llaman memorias neuronales, que se pueden, amigos oyentes, subdividir. Algunos psicólogos o algunos especialistas de la memoria cerebral hablan del consciente, del subconsciente y del inconsciente. Así es. Bien, que hay un tipo de memoria consciente y una memoria que se guarda inconscientemente, que está ahí escondida y que de todas maneras influye en el comportamiento o en la reacción de algo que hayamos aprendido con anterioridad. Luego aparece una memoria celular.
¿Cómo aparece la memoria celular? Bueno, después de lo que ocurre en la memoria cerebral, es decir, en nuestros pensamientos cerebrales, gracias a la conjunción del cerebro con el corazón, se emite esa misma memoria hasta cada una de las células. Así que ahí hay un aprendizaje del cuerpo. Es decir, las células, ya eso se ha descubierto en la física cuántica, son capaces de contener esa memoria que fue programada desde la memoria cerebral. Aquí vamos a hablar de la segunda memoria, la memoria celular, la memoria del cuerpo. Y la tercera memoria es la memoria espiritual. ¿Qué es la memoria espiritual? Es la memoria vivencial. Es la memoria que se va acumulando por las experiencias que hemos tenido, no solo en esta encarnación, sino en las vidas pasadas, en las encarnaciones pasadas. Tengamos en cuenta lo siguiente entonces. Bueno, esta memoria se encuentra condensada en el cuerpo a nivel dimensional o energético dimensional en lo que conocemos como los 7 chakras o 7 logosoles. Ahí, en esos 7 logosoles, se condensa porque los logosoles realmente son discos de memoria. Graban la memoria de encarnación en 7 sectores. De tal forma, amigos oyentes, que es importante tener en cuenta esta parte de la información porque nos va a hacer entender si realmente podemos recordar o no las vidas pasadas. O qué ocurre cuando hay un tratamiento de esto hipnótico, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces tenemos todo lo que usted está aprendiendo en esta encarnación, primero se graba en su pensamiento, en su cerebro. Ahí hay una memoria. Hay una que usted la recuerda viva y hay otros recuerdos que están allá, guardados en gaveteros de la mente que usted a veces ni recuerda. Pero ahí están. Y hay otra parte de la memoria en esta encarnación que es la parte del cuerpo que graba todo. Por ejemplo, cuando nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a cierta condición emocional, incluso de alimentación, va grabando una memoria que luego el cuerpo pide. Claro. Memoria. El cuerpo recuerda, como dice algunas investigaciones, y es que el cuerpo tiene memoria y siempre busca ser fiel a esa memoria. Pero el tema de la memoria espiritual, mi espíritu, tu espíritu, el espíritu de cada uno de ustedes, es la suma de las experiencias anteriores. ¿Para qué nos sirve entender esto? Si queremos nosotros encontrar o revivir una memoria anterior, no se podrá hacer por una regresión que activa es el campo mental. Mental, celular en este caso. Mental celular, ¿verdad? Sí. Es decir, porque la hipnosis es una técnica mental. Sí, el concepto lo dice, ¿no? El concepto lo dice, es una técnica mental que por ciertas características del hemisferio derecho se logra llevar a cabo. Sin embargo, ya con esa explicación que tú diste tan acertada, la memoria espiritual es la que guarda esa información de vidas pasadas. Y eso, para tú acceder a esas memorias que están, como tú bien lo dijiste, en los 7 chakras, 7 logosoles, no hay técnicas porque precisamente eso está en el espíritu. Lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Cuando nosotros nos hacen ese tipo de terapias, a nosotros mentalmente, bueno, o en este mundo hay varias dimensiones, y dentro de esas varias dimensiones están los registros, está el astral. Y dentro, exacto, la dimensión del astral muy conocida por muchos de ustedes. Sin embargo, en esa dimensión del astral se encuentra algo que son los registros akáshicos, que son toda la información que logra esta energía negativa o esta organización, esta organización negativa o este programa de control, logra extraer mucha información mentalmente de toda la humanidad en ritos o por los rezos o por meditaciones o por también actuaciones muy bruscas del ser humano. Eso es todo un cúmulo de información que se va hacia ese tema de los registros akáshicos. Es como un gran servidor. Sí, es como un computador, un gran disco duro. Ajá. De todas esas emociones y acciones que hacemos como humanidad. Ahí van quedando ese tipo de información. Entonces, cuando la hipnosis se hace en una persona y empieza esa supuesta regresión a nivel mental, acordémonos,
empiezan a pasar unas imágenes en la mente de las personas. Y esas imágenes, como es a nivel mental, ni siquiera pueden ser imágenes de ustedes. Pueden ser imágenes de cualquier tipo, de otra cualquier persona. personaje. Claro. Exactamente. Y es allí cuando entonces escuchamos voces diferentes, vemos caras que no O reconocemos identidad distinta. o identidades distintas. Entonces es allí cuando esta práctica, bajo el concepto personal de la Claro, mesa de trabajo, exacto. se convierte en sumamente peligroso. Porque si nosotros o si la gente del común hace estas regresiones para entender o superar traumas o superar enfermedades, yo creo que el ver ese tipo de información va a traer O aparente más información. trauma, o aparente información va a traer Claro. más traumas hacia el presente. Entonces es un tema muy delicado. Un tema delicado. Entonces, lo que estamos entendiendo en esta parte del programa sería como la explicación de lo que ocurre realmente en los procesos hipnóticos o regresivos. Así es. Juan lo explicó bien en el sentido de que nuestra mente contiene una memoria, pero la hipnosis logra conectar a través de estas prácticas la mente del ser humano a una dimensión de la cual aquí hemos hablado en varios programas, una dimensión conocida como el mundo astral. Bueno, en el mundo esotérico el mundo astral es una belleza. Sí, claro. Nosotros hemos explicado aquí que el mundo astral es un fluido etérico constituido a través de los entes u organizaciones negativas en el planeta Tierra, precisamente para absorber no solamente lo que ocurre en el pensamiento humano, sino la energía, que es lo que ellos al final necesitan para subsistir. Entonces, el punto acá es que la regresión conecta a la dimensión del astral, pero en la dimensión del astral hay una biblioteca o computador donde están grabadas muchas memorias mentales de muchos seres humanos que han sido conectados, como lo explicó Juan. Y allí, a través de la técnica que utiliza el terapeuta, algunos conscientes de que es así, otros inconscientes creyendo que están yendo a vidas pasadas, los llevan a las memorias, incluso pueden ser memorias temporales guardadas en el inconsciente, o también pueden ser memorias ajenas que son compartidas aparentemente de vidas pasadas. De tal forma que la hipnosis no tiene la capacidad de acceder a donde está guardada o donde está guardada realmente la memoria de vida anterior. Es únicamente una memoria de tipo espiritual. Se contiene en nuestro espíritu. Ahora, ¿dónde vibra nuestro espíritu como memoria? ¿Dónde está condensado esto? Bueno, está en una dimensión no física, pero sí recuerde, como lo dije, en los 7 logosoles. Y eso constituye nuestro ser, esos 3 tipos de memoria. De tal forma que aquí comenzamos a tener entendimiento de que lo que está ocurriendo en esta hipnosis no es justamente una vida anterior. Claro, tú dijiste algo muy puntual, ¿no? Este tipo de regresión o estas regresiones no se consideran las prácticas naturales, reales, para acceder a ese tipo de información. Es para nosotros o para ¿cómo decirlo? Para la intención que las personas utilizan ese tipo de regresión. Esa intención es de saber y de superar muchas cosas en la vida. Sin embargo, si nosotros entendemos la mecánica real de las memorias y del espíritu humano, nosotros nos vamos a dar cuenta que los errores o causa de la enfermedad o causa de la situación difícil que nosotros tenemos en el presente es consecuencia de una mala práctica a nivel vivencial de nuestra vida también en el presente. Por ejemplo, cuando ya nosotros, en el caso de los hombres, estamos ya más viejitos, así como Neil, en este caso. No viejitos, adultos. Exacto. Ahora mismo se está desarrollando o se ve muy claro el tema de la próstata. Sí, sí. Pero ¿qué es la próstata? Que generalmente el cáncer se ha aumentado en esta humanidad. Es una mala práctica en toda tu vida, de tu primer logosol. El primer logosol, la sexualidad. Exacto, la manipulación que hay, todo el tema de las malas prácticas también a nivel de ese primer logosol hacen como consecuencia que ya cuando uno esté adulto, pues vaya teniendo falencias en ese órgano. Y para saber eso, uno no necesita saber o entrar en una terapia de vida pasada. Uno necesita es
saber cuáles son las prácticas que nos llevaron a esa consecuencia. Bien, entonces hay otro punto que tocamos y es cómo los niños antes de los 7 años pueden tener una memoria viva de su encarnación. Lo que entendemos y hemos investigado es que ese proceso de nacimiento, es decir, cuando el espíritu encarna, recuerden que ese espíritu viene de encarnaciones Así es. anteriores, cuando ese espíritu encarna, lo primero que tiene que lograr es accesar, es decir, transferir la memoria del espíritu al nuevo cuerpo, un cuerpo que va a nacer. En ese momento hay un traslado de información de memoria al cuerpo. Sucede entonces que cuando somos niños dormimos mucho, ¿no? Cuando nacemos dormimos mucho. Sí. Pasamos casi todo el día durmiendo cuando somos bebés y se dice que en ese momento lo que está viendo es una transferencia de la memoria Información. espíritu que entró al cuerpo, que entró a ese nuevo cuerpo que encarnó para ligarse a la memoria genética que trae por herencia de sus padres y conformar un nuevo ser. Pero resulta que en ese proceso puede ocurrir de que el recuerdo de la encarnación inmediatamente anterior, solamente Ujú. inmediatamente anterior, es decir, el cuerpo y la identidad que se dejó, puede estar aún allí. Allí, sí, claro. Sin embargo, en la medida en que se va constituyendo la nueva identidad, tiene un nuevo nombre, tiene unos nuevos padres, entonces comienza a forjarse una nueva memoria. Y la anterior, de manera natural, porque es un proceso natural, merma, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda gestarse una nueva identidad. Y en esa nueva identidad puede ocurrir un nuevo aprendizaje, Una nueva porque la memoria. encarnación Así es. lo que pretende en nosotros es tener experiencias, conocimientos. Entonces allí sucede esto, ¿no? Sucede que es natural, incluso muchos niños han dicho cómo se llamaban, hay unos que dicen cómo murieron, sus padres no entienden esto o creen que se lo están imaginando, en fin, una serie de situaciones. Pero lo natural es que esto merme, ¿no? Que esto merme desde 6, 7 años en adelante, ya se constituye la nueva condición. Bien, pero hay otro punto que queremos estudiar con ustedes y es el programa de ascenso para el hombre terrestre. Aquí nos va a enseñar esto realmente cómo es el proceso de recordación real de la encarnación, porque el tema de hoy se llama Recordando Vidas Pasadas. El programa de ascenso para el hombre terrestre es una información que nos legaron, nos entregaron los hermanos mayores o ángeles o pleiadinos, como queramos llamarles, en ese contacto en los años 70, sobre todo a Enrique Castillo Rincón. A él se le entregó una información muy valiosa que se llaman los 7 pasos gestores e impulsos motores. Es una información valiosísima que les invitamos a todos ustedes a entrar a nuestra página en la emisora rcpc.co, zona biblioteca, 7 pasos gestores e impulsos motores, o también conocidos como 7 días de creación. Allí en la introducción de este material dice lo siguiente: la raza de hierro, vamos a irnos atrás, vamos a irnos a lo que ocurrió antes de nosotros o de la existencia de nosotros en este planeta. Bien. Las razas de hierro se desviaron del límite azul del espíritu de la creación. Usaron la fuerza de la espiral como un cuerno negro y abortaron de sus entrañas el caos. Por esto, ojo, por esto está allí subrayado y enviado por el amor del Padre para las humanidades, se crearon los 7 pasos gestores e impulsos motores. Estos son cápsulas de tiempo y espacio que van por toda la Tierra para devolver al hombre su dignidad original. No nos hemos salido del tema, solo hay que tocar este punto para entender lo siguiente. En el libro secreto de Juan se hablan de las humanidades antes de la nuestra, se hablan de 4 estrellas, 4 humanidades, y habla que en la cuarta, que en el símbolo se le dice la raza de hierro, hubo una desviación, un pensamiento que no se hizo vano y se abortó para resumir el caos. Esto lo hemos tocado en temas anteriores. De allí en adelante, de esa cuarta humanidad, surgen nuevas humanidades. Y esas nuevas humanidades, entre ellas estamos nosotros. Nosotros, los seres humanos, los terrícolas, somos después de lo que ocurrió en la raza de hierro, en el caos. Entonces, para nosotros,
que surgimos después del caos, se crea un plan, como dice esta información, por amor del Padre Altísimo, es decir, para devolverle la dignidad de esta creación que somos nosotros, que es antes de los reinos eternos, esa dignidad, ese principio, se crearon cápsulas, se llaman 7 pasos gestores e impulsos motores, o también les puede decir usted 7 días de creación. En la siguiente imagen podemos ver el nombre de esos 7 pasos gestores e impulsos motores. Día de la vida inicial o primaria, día de la vida razonada, vida intelectiva, vida real, vida creacional, vida espiritual y vida luz. Cada uno de nosotros, los habitantes de este planeta Tierra, vamos a subir esa escala de días de creación como lo están viendo y empezamos siendo hombres iniciales, incluso menos o antes de lo que conocemos como el hombre de las cavernas. Allá éramos hombres iniciales y ahí comenzó un proceso de aprendizaje y para eso la encarnación. Moríamos, o mejor, desencarnábamos y volvíamos a encarnar. Desencarnábamos y volvíamos a encarnar. Con enseñanzas, con vivencias, sabíamos que el fuego quemaba porque morimos quemados. Claro. Ese tipo de vivencias son las que fueron forjando nuestro espíritu y nos fueron dando la memoria suficiente para la supervivencia, pues en ese momento de la vida, porque también en ese momento las condiciones del planeta eran muy diferentes a las que son ahora. Entonces eso a nosotros, ese tipo de experiencias nos daba paso que en cada encarnación nosotros ya supiéramos distinguir y saber cómo sustentarnos, darnos sustentos a la familia y todo eso. Claro, entonces eso lo aprendimos naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Sí. Y allí íbamos conformando o vamos conformando nuestro espíritu con memorias, con vivencias. Luego llega el segundo día que se llama Día de la Vida Razonada, es el segundo paso, es el día o paso en el que estamos. Pero resulta que cada paso tiene impulsos, tiene 7 impulsos. Y estamos en el segundo paso o día de creación llamado de la vida razonada porque la razón, nuestra razón, es la que condiciona nuestra existencia. Nosotros razonamos y esa razón en muchas oportunidades es emotiva, ¿verdad? No tanto intelectiva, sino mucho más emotiva. De hecho, lo que se busca es que salgamos de esa razón emotiva para entrar a una razón mucho más elevada, que es la intelectiva, que nos promueva al siguiente paso o día, que es el día de la vida intelectiva. Ese cambio de segundo a tercer paso o día es lo que en las profecías se llama el nuevo nacimiento, el nuevo día. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, si lo ven en la escala, como están viendo ahí la imagen, si lo ven en la escala, nosotros estamos empezando. Sí. Nuestra condición mental, emocional, aún es primaria. Hablemos de primaria en los 3 primeros días de creación. Es primaria. ¿Para qué estamos hablando de todo esto? Le voy a pedir a Trinidad que nos coloque el documento que estamos invitándoles a descargar precisamente de la página de la emisora. Claro. Allí en este documento les invito a que vayamos al 5.º día. Ahí lo tenemos ya, ¿verdad? 5.º día de creación que se llama vida creacional. Fíjese de aquí a allá cuánto falta. Allá, en ese 5.º día, es futuro para nosotros. Todavía no estamos allá. Y allá nos enseñaron los pleyadinos que en el 5.º impulso. Sí, esa es otra cosa que de pronto se te pasó explicar. Cada día de creación, el primero se llama vida inicial, el segundo vida razonada. Cada día de esos tiene 7 impulsos entre un día y otro día. Entre un impulso y otro impulso. Entre esos 7 pasos son precisamente también un desarrollo que la humanidad va teniendo en un tiempo determinado. Es decir, el primer día en su segundo impulso tiene unas condiciones específicas. El primer día en su tercer impulso tiene otras condiciones específicas. Superior, exacto. Claro. Cada vez vamos avanzando. Claro. De la misma manera, tú lo explicabas bien ahorita, vamos a pasar de una razón menos emotiva a una razón más intelectiva. Vamos avanzando. Y ese es el paso. Ahora, Negles está explicando el 5.º día en una condición superior. 5.º día, 5.º impulso de ese día. Claro, recuerden, esta información que estamos leyendo es resultado de un contacto extraterreno. Esto no lo escribimos nosotros, esto no lo hicimos nosotros. Estamos comunicando una información
que se entregó a la humanidad para que conociese su origen, su identidad y su propósito hacia futuro. Pero estudiando estos 7 pasos gestores e impulsos motores, notamos que en el quinto día, quinto impulso, adquirimos una habilidad o logramos una posibilidad. Se llama la capacidad de recordar, o como le dicen allí, retrocognición. Es decir, la capacidad de retrocognición, volver, retro, anterior, cognición, conocimiento interior, interno, del espíritu, por supuesto, se logra cuando estemos en el quinto día, quinto impulso. Lo vamos a recordar como hoy nosotros recordar que almorzamos al mediodía. Bueno, hay gente que se le olvida. No, pero de cierta manera, eso que tú nos estás explicando va a surgir de una forma natural, de una forma espontánea, de ese impulso, de ese humano, de ese impulso. Y es algo, así como lo decía al principio, es algo natural. Porque por allí estaba viendo algunas preguntas de qué prácticas o qué hacer para recordar esas memorias de vidas pasadas. Ya ahora. Vamos allá. Eso no. Ya vamos allá. El quinto impulso. Porque vamos a explicar cómo es que recordamos las vidas pasadas. Sí, también. Porque el tema es que las recordamos, no como creemos que las recordamos. Claro. Ah, sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro enfoque del tema. Claro. Lo que aprendimos es que en la primera parte del programa es que las técnicas para regresar son solo de tipo mental. Y esto no tiene acceso a lo que realmente guarda la memoria de vida anterior, que es el espíritu. Entonces, pero en el quinto día, quinto impulso, nos dicen los pleyadinos que hasta ese día es que nosotros vamos a desarrollar la posibilidad de retroceder. Ahora uno dice, pero ¿por qué tanto tiempo, carajo? Porque eso no nos dan enseguida. Bueno, porque si nosotros entendemos esto bien, voy a explicarlo de una manera muy sencilla para comprenderlo acá. Miren, nosotros en esta encarnación, en esta vida que tenemos situaciones estresantes, difíciles, traumas, situaciones complejas, que por una condición que yo podría decir de autoprotección, olvidamos. Hay cosas que tratamos de olvidar porque nos produce daño el recuerdo. Claro. Como que queremos dejar que eso pase. Imagínese usted si nosotros en este impulso, como estamos hoy, impulso razonado, donde estamos influenciados fuertemente por la emoción, nosotros estamos influenciados fuertemente por la emoción, por el día en que estamos, por la altura de espíritu que llevamos. Imagínese si nosotros se nos permite recordar las vidas anteriores. Imagínense cómo serían nuestras emociones en esta encarnación. Si, por ejemplo, nosotros cuando queremos en esta encarnación arrancar una nueva etapa de nuestra vida, nos cuesta soltar lo anterior y no nos permite afrontar el presente. Ahora imagínese usted que usted tuviera en su mente el recuerdo de las encarnaciones anteriores. Sería un caos. Entonces, el plan evolutivo diseña de que usted en este momento eso no lo necesita. Usted necesita es aprender, desarrollarse y hace que la memoria se borra, entre comillas, del recuerdo mental, pero no se borra, está en el espíritu. Ahí está. Y solo hasta que tenga una altura suficiente para poder recordar, pues lo hará. Y eso no es por ahora. Eso es por allá en el quinto día. Ahora vamos a lo que tú planteaste y la pregunta de los oyentes. ¿Cómo si recordamos nosotros las encarnaciones? Bien, lo que hoy somos es la constitución de 3 memorias. Espiritual, celular o del cuerpo, sí, y la mental. La mental se desarrolla por todo el aprendizaje, desde la escuela, tu círculo social, tu cultura. Pero de todo. esta encarnación, ¿no? Ajá. Vamos aprendiendo, vamos forjando nuestra razón, nuestra identidad. La del cuerpo incluso se va heredando genéticamente. Exacto. Si nuestros padres nos regalan memoria celular del cuerpo, genéticamente hablando, e incluso también en el vientre, cuando nuestros padres nos hablan en el vientre, el que está grabando ahí es la memoria celular. Exacto, el cuerpo. Y la memoria espiritual, que es lo que traemos de antes. Entonces,
Cuando se fusionan esas tres encarnaciones, esas tres memorias en este presente, determinan una nueva identidad. Ahora, hay una memoria mucho más antigua, que es la del espíritu. De tal forma que si Juan hoy es una persona que tiende mucho a la búsqueda o tiende fácilmente a cuestionar lo que el estamento ha organizado y muestra como una verdad siendo una mentira, pero tú lo cuestionas mucho más fácil, entonces, ¿a qué se debe? A tu programación de memoria, a una condición de familia que también pudo influir, Claro. genético, pero también a una condición de espíritu que tú traes. Entonces, la memoria de tu espíritu condiciona tu presente. Así es. La mejor manera de recordar nuestra encarnación actual es entender quién soy. Sí, tener plena identidad de lo que uno es, en fuerza, en carácter, en lo que a ti En te determinación, en identifique. inteligencia, o en Exacto. pereza, o en... En lo que a ti te identifique como la mayor cualidad de lo que tú tienes en esta vida del presente, eso es gracias o eso es al acondicionamiento que tuvo esa memoria espiritual en tu vida, en esta encarnación. Claro. Eso es lo que a ti te condiciona. Entonces, esa es la mejor manera, o esa es la manera más fácil, esa es la manera que nosotros necesitamos, ¿no? Aparte que es la más fácil, es la que nosotros necesitamos para seguir evolucionando en estos días de creación. No, nosotros no Claro. necesitamos anticiparnos a lo que ya sabemos que nosotros vamos a tener capacidades. Sí necesitamos es tener plena identidad de lo que nosotros somos, porque pues para eso nosotros hemos tenido las vidas Bien. pasadas. Entonces, fíjate, hemos planteado un principio muy interesante y es que la mejor manera de recordar las encarnaciones o las vidas pasadas es reconocer quién se es ¿Quién se hoy es ahora? con el potencial y las deficiencias, porque eso es lo que se aprendió en las encarnaciones pasadas. Lo voy a explicar de otra forma. Nosotros en esta encarnación no podemos recordar mentalmente las experiencias, Sí, situaciones, momentos. situaciones, eso momentos, nombres, no podemos. Pero esas experiencias que vivimos en la anterior y en la anterior y en la anterior determinaron un aprendizaje y ese aprendizaje determinó un conocimiento. Lo que hoy nosotros recordamos es el conocimiento, no la vivencia. ¿Qué quiere decir? Que en esta oportunidad el conocimiento que traigo es la suma de todo aquello. Yo le explicaba a Juan de una forma para hacerme entender, y es que es como si tomáramos unas uvas, las moliéramos y sale, por supuesto, un jugo. Hugo, claro. Las uvas son las experiencias de las vidas anteriores, que cuando se muelen, es decir, cuando desencarnamos Ya. y volvemos a encarnar, ya se molieron, ¿no? Se molieron. Y el juguito que sale es el conocimiento. Ese es el que yo bebo. Entonces, ocurren situaciones. En algún momento de esta encarnación, yo tengo una problemática, o no una problemática, sino todo lo contrario, y yo respondo fácilmente por una voz interior. Esa voz interior, sin duda, puede ser una memoria que tengo condensada de mi encarnación pasada, Claro. que no soy consciente mentalmente, pero la tengo en mi interno. Aquí lo desilusionante para muchos es que, hombre, yo quiero descubrir quién fue el anterior. No, eso no se nos permite todavía, por lo que explicamos ahora. No se nos permite y aparte tampoco es necesario saberlo, porque hay cosas que nosotros en esta encarnación, en esta vida, nosotros nos cuestionamos, sin embargo, eso la respuesta no te va a influir en esta encarnación en nada, ni en tu personalidad ni en tu vida. Es más que todo ese juego en el que nosotros estamos enclaustrados, que es el estancamiento a nivel espiritual. Eso es una batalla supremamente importante que nosotros estamos dando todos como humanidad, porque ante ese estancamiento hay muchas bases actualmente, las religiones, las filosofías, a los que tratan de salir de eso se les quiere envolver ahora en la nueva era, en nuevas creencias. Entonces es una batalla para no estancarnos a nivel espiritual, es una batalla constante. Y el nosotros entender este tipo de situaciones que estamos comentando aquí en el programa nos va a hacer
despertar o cuestionar las verdaderas necesidades que nosotros tenemos para seguir evolucionando. Por ejemplo, ¿qué es importante? Estudiemos permanentemente esa herramienta que se le dio a Enrique Castillo en los años 70, que son los 7 impulsos gestores y los pasos motores. Eso a nosotros nos va dando muchas herramientas y muchas respuestas del paso a paso espiritual que nosotros debemos tener. Y allí, ya nosotros, teniendo claro cuál es el plan para nosotros, vamos a tener un claro discernimiento de cuáles son las acciones que debo hacer ahora mismo. Entendiendo que ya, si nosotros entendemos que la retrocognición está en el 5.º impulso del 5.º día, pues ya nosotros ahora mismo no vamos a tener esa necesidad, porque sabemos que la vamos a vivir dadas o vividas algunas circunstancias que necesitamos para ello. Entonces, estudiar eso es algo fundamental y es una de las recomendaciones que doy para poder seguir y ahí está para ustedes. Solamente entran a la página de la emisora y en biblioteca lo descargan. Fíjate, vamos a entrar al chat. Aquí tengo una pregunta de Diana Zambrano. Dice, ¿ese nuevo espíritu escoge la familia donde nacer o encarnar o solo se le designa? Bien, hay que entender que una de las leyes que sujeta al espíritu en la encarnación es el karma y el dharma. Sí, también. Karma y dharma. La ley de causa y efecto que se refleja en lo positivo que voy a disfrutar o lo no muy positivo que tengo que aprender. Y en este sentido, por supuesto, cuando nosotros desencarnamos, hay como una evaluación, pero sucede una evaluación por los maestros de conciencia, se le dice en algunos conocimientos, los maestros de conciencia que reciben los fardos espirituales o lo que hayamos hecho en la encarnación, y de acuerdo a eso se sopesa y se entiende qué es lo que nosotros por merecimiento debemos seguir viviendo, de tal forma que cuando llegamos a una familia en particular, eso es lo que nosotros merecemos, de tal forma que por acciones anteriores nosotros lo decidimos. Es decir, nacemos en los núcleos sociales, familiares, que nos permitan seguir aprendiendo. Y, por supuesto, los padres que nosotros elegimos en ese sentido nos ayudarán a manejar ciertas deficiencias o nos ayudarán a fortalecer las cosas positivas que traemos. También nos dice Carolina, dice Eder Rosales, hablen por qué las religiones no pueden aceptar, por qué son tan cerrados. Yo iba también a leer esa. Bueno, podríamos utilizar la misma información. Se trata de impulsos. Fíjese que el espíritu humano, a través del ascenso, por los pasos gestores, está sujeto a impulsos espirituales. Usted, el oyente que hace la pregunta, tiene un impulso espiritual que lo coloca por encima de la manipulación religiosa. Hay personas que aún no han salido de ese impulso, pero todos tenemos que pasar por ahí. Porque es una escalera. Todos pasamos por ahí. Hay quienes ya pasaron, hay quienes están entrando, hay otros que están paseando por ahí. Sí, claro. Pero es la persona con sus experiencias la que va impulsándose. La experiencia puede ser muy negativa. Puede suceder que alguna persona vive una experiencia muy negativa. En el caso de lo que pregunta el oyente de Eder, es muy negativa en la religión que lo impulsa a salir de allí. O a veces puede suceder que por algo que usted le diga a una persona lo impulsa. Pero no es porque usted se lo dijo, sino porque ese espíritu tiene la necesidad. Así es. Entonces hay que comprender, no nos desgastemos. El conocimiento del despertar, el conocimiento de la investigación no es para obligar a nadie. Este es un proceso natural que lo busca el que ya está logrando el impulso. Tampoco es para mirar a los que no tienen el impulso como inferiores o como menospreciados. No. Es parte del ascenso. Todos pasamos por ahí y todo esto. Imagínense, por ejemplo, los pleyadinos nos miran a nosotros, el más avanzadito de nosotros. ¿Cómo nos mirarán los pleyadinos? Ay, pobrecitos. Ay, pobrecitos. Sí, ¿cierto? claro. Entonces, pero ellos no lo hacen porque ellos comprenden en el impulso en que estamos nosotros. Entonces, más bien nos ayudan, nos tienen paciencia, nos dan herramientas.
Sí, todo esto es además de que eso es un proceso evolutivo, también es necesario que como humanidad vayamos compartiendo con personas con diferentes impulsos para nosotros ir gestando el propio. Y eso también hace parte de la identidad de lo que uno es. Ahora bien, esa pregunta no es que nosotros seamos cerrados a las religiones, es que nosotros ya vivimos unas experiencias que nos permitieron salir de ellas. Incluso vivimos en una en esta encarnación. Vivimos en esta encarnación, exactamente. Claro. Entonces, pasó algo en nuestras vidas que nos hizo salir de ellas y darnos cuenta cuál es la manipulación que en las religiones se manifiesta. Y de allí es necesario hacerlo, salir a escalar, salir a buscar qué otros conocimientos nos pueden dar la completa plenitud y nos pueden ayudar a ese proceso de evolución. Bien, nos saluda Darío López. Hola Neil, Salín, Juan, Manuel. Los códigos sagrados son otra forma de manipulación porque tengo amigos que al pronunciar 45 veces estos códigos supuestamente les dan ciertos consejos. No sé cuáles son esos códigos. El tema es que cualquier condición de repetición suena más a mantras Sí, que a otra cosa. Y no conozco esos códigos, sí, sin embargo, si los nombra 45 veces ya, sí, Ya ahí hay algo, ¿no? hay algo. María Isabel Ayala dice, hola hermanos queridos, las personas que leen los registros akáshicos no pueden ver las vidas pasadas. Bueno, explicábamos esto en el programa. Los registros akáshicos lo que tienen es una condensación de memorias mentales que han acumulado a lo largo del tiempo. Puede suceder que hayan registros guardados, Claro. tantos en el tiempo que están de encarnaciones pasadas, pero todo es a nivel del manejo mental, no espiritual. Aquí hay otra pregunta que dice, bueno, María del Ro, nos dice, me encanta este tema y cómo lo están explicando. Me gustaría saber cuánto demora un espíritu en reencarnar. Mi padre falleció hace más de un año. ¿Él ya será otra persona? Claro que sí. El tiempo que demora para reencarnar no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esta encarnación nosotros podemos programar de tal forma, así como tú lo estabas explicando, ¿no? Los núcleos familiares, los núcleos sociales. Y eso también hace parte ¿Del karma o el dharma? del karma o el dharma. Y también podemos programar el tiempo de encarnación. Acordémonos que el tiempo en la dimensión, no en esta que en la que vivimos, sino en la dimensión de la creación, es completamente diferente al que nosotros sabemos contar acá. Por ejemplo, un año aquí no es lo mismo que un año en las dimensiones más elevadas. Exacto, en las dimensiones más elevadas. Entonces, aquí el tema no es por cuánto tiempo, sino más bien cuáles fueron las situaciones que pueden llevar a un espíritu a encarnar inmediatamente. Claro, mira, el tiempo, nosotros sabemos esto por información, por conocimiento que se ha trasladado hace mucho tiempo al planeta Tierra, los conocimientos espirituales que han llegado. O sea, que nosotros lo hablemos por la misma experiencia es complejo porque no recordamos las vidas anteriores. De tal manera que no podemos responder cuánto tiempo tarda la reencarnación porque sería un dato que tendrían que darnos quienes nos dijeron que reencarnábamos. No, y aparte tampoco, yo sentiría que en lo que nosotros estamos necesitando como humanidad que necesita evolucionar, no necesitamos esa información. Pero lo que sí debe saber la oyente o la televidente es que el señor familiar volverá. Ahora, volverá, es claro. que allí aparece también la necesidad de siempre estar al lado de nuestros familiares. Ujú. Miren, hay una forma para entender esto. ¿Usted recuerda el amor tan profundo que tuvo del padre de 3 encarnaciones anteriores? No lo recuerda, ¿verdad? Sí, exacto. Así va a pasar con el amor que siente por el que hoy tiene. Porque su proceso es de aprender. Es decir, que cuando su padre, su madre, sus hijos, o sea, cuando los seres que están a nuestro lado, los queridos, se vayan, nosotros seguiremos adelante aprendiendo. Seguramente, porque también se dice que por encarnación y por dharma llegamos a los núcleos, A los mismos más núcleos núcleos, familiares. exacto. Se dice. Se dice, O sea, no- eso no lo no- podemos no es decir una acá información. nosotros, se dice, se cree.
Y es importante hacer esa aclaración. Paula dice, no se puede pensar que nacer en una familia acomodada quiere decir que hemos venido haciendo bien las cosas. Tenemos pensamientos materialistas. Eso es cierto. A veces estás en una familia de mucho dinero, pero es un desastre. O sea que no necesariamente nacer en un núcleo familiar de dinero, adinerado, es un dharma. Podría No, ser un karma bien podría bravo. ser un karma, claro. No, y lo importante ahí, independientemente de donde uno nazca, es vivir esa experiencia, ¿no? Acumular las memorias suficientes para que en nosotros haya una enseñanza y nos sirva para nuestras vidas subsiguientes. Hay otra cosa que me gustaría también conversar aquí en el tema es sobre, hay personajes que son personajes famosos en el mundo de la investigación y de la espiritualidad, que dicen recordar las vidas pasadas y así se presentan ante las personas. Por dar un ejemplo, es como si nosotros acá, en Descubriendo, le dijéramos a todos los televidentes y oyentes que nosotros estamos haciendo esto porque recordamos nuestras encarnaciones. Sí. Eso, de acuerdo a la investigación, sujetos a la investigación nada más, no es necesariamente la verdad, podríamos estar equivocados, pero sujetos a la investigación, para nosotros eso se llama marketing espiritual. Claro, o sea que es el marketing, ¿no? claro, Toda la ciencia del todo. marketing que busca que tú consumas algo Sí, claro. en particular, que te llame la atención en algo y tú lo consumas. Por supuesto, en el tema de los líderes espirituales, ellos utilizan estrategias para ser consumidos, para ser tenidos en cuenta y respetados y todo esto. Y utilizan una que otra estrategia Sí. que llame la atención, que capture la atención para ellos entregar su mensaje. He visto algunos que utilizan esas estrategias para dar un mensaje positivo. Es decir, que porque es que el ser humano tiene algo que tenemos que cambiar, y es que si no nos mostramos, si la persona que está enfrente no se muestra como especial, no le prestamos atención. No le prestan atención, así es. Por la manipulación mental que nos han hecho, espiritualmente hablando, de todos los que vinieron. Entonces, si alguien se quiere parar a hablarme de espiritualidad, el referente que tengo o lo que me enseñaron es que tiene que ser, en la religión se llama tocado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tocado por el Espíritu. Si no eres tocado por... ¿Usted tiene revelación? Te preguntan. ¿Usted tiene revelación de Dios? No, entonces usted habla cosas de hombres. Claro. Entonces, si yo quiero dar un mensaje en esa dimensión, yo digo y me invento un paquito o una película de que yo recuerdo mis vidas encarnaciones o todo ese cuento. Lo mismo para el contactado. El contactado dice, yo he sido contactado, nadie lo contactó, solo para poder entrar en el ámbito de los contactados. De los contactados, así es. Hay otros que sí, y generalmente ocurre algo muy interesante. Mira que Juan era la encarnación de Elías. Ajá. Juan el Bautista. Juan el Bautista Ajá. era la encarnación de Elías, y eso lo dice, lo hemos hablado acá. Sí, eso lo dice el Cristo. En Marcos, no recuerdo muy bien la cita, de que Elías era el mismo Juan que había de llegar. Juan era el mismo Elías que había de llegar. Y si usted nota, Juan vivió esa encarnación como Juan. No tuvo nada que ver con él no el se puso así, procedimiento. no es que yo soy Elías, y se las tiró de Elías. No, él vivió su encarnación teniendo plena certeza de la identidad que él representaba, ¿no? porque, ese espíritu de exacto. Elías. Entonces lo que quiero decir con esto es que la gente que viene con la condición de encarnación viva porque vienen de afuera, no son de acá, porque los de acá, recuerden, quinto día, quinto impulso, ellos no se afanan de decir esas cosas, porque a ellos no les interesa eso, ellos no hacen marketing espiritual para que lo sigan, ellos simplemente transmiten un mensaje. Claro. Así que mucho cuidado con el marketing espiritual. Detéctelo muy bien porque hay mucho alrededor. Juan, ya son las 9 de la noche, ya nos tenemos que ir. Sí, bueno, un tema muy interesante, analizamos cosas, muchas definiciones, muchas situaciones que a la final esperamos que hayan sido completamente productivas, hayan entendido de pronto un poco cuál era la intención con este programa, tener en cuenta que no solamente existe la práctica de hipnosis que es a nivel mental, sino existen muchas otras y nosotros debemos reconocerlas para no caer en ese juego, ¿no? Acordémonos que nosotros estamos en un proceso espiritual evolutivo y hay situaciones de nuestras vidas
que lo que hacen es encapsulan nuestra espiritualidad y nos dejan estancados, tanto en lo personal como en lo mental como en lo espiritual. Y es allí cuando todas nuestras vidas parece perder todo sentido. ¿Qué es lo importante aquí? Tener certeza de que nosotros como espíritus tenemos un propósito trascendental y salirnos de ese estancamiento espiritual el que tenemos. Bien, entonces tengamos en cuenta que conocer nuestro presente, saber quiénes somos en este momento, es la mejor manera de recordar todo lo que fuimos. Porque nuestra encarnación de hoy, bajo esa condición, es la mejor pesca del final. Es como cuando lanzamos un anzuelo en nuestras encarnaciones anteriores y de allá traemos lo mejor. Lo mejor, Eso es lo que hoy somos, ¿verdad? Entonces, atienda a eso, preste la atención a eso y está recordando su encarnación, pero no como creíamos. Y lo otro es que si usted tiene un problema y cree que yendo allá a otras encarnaciones o al astral lo va a resolver, nuestra humilde recomendación es asuma la responsabilidad de los errores del pasado. Usted los conoce, solo que a veces usted quiere no darse cuenta y paga para que otro se lo diga. Asuma las responsabilidades de su pasado. Vuelvo y repito, usted los conoce, no le tire más niebla a eso, enfréntelos, resuélvalos con cariño y con amor y siga para adelante porque la encarnación más importante es esta y esta determina lo que será las del futuro. Nos vamos, muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados al canal de Descubriendo. Por favor, si ustedes quieren impulsar este trabajo que nosotros hacemos, háganle un like a este video y también suscríbanse al canal, suscríbanse a nuestro canal Descubriendo para que seamos más. Claro. Y este proyecto Descubriendo tenga mayor fuerza. A Trinidad, a Santiago, muchas gracias por el tiempo, el esfuerzo y la dedicación para que a ustedes llegue toda esta información. Los invitamos para el próximo programa a las 8 de la noche aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.